Buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Rodin Sánchez, estudiante de la especialidad de Derechos Humanos, seccional Valencia, Estado Carabobo. Hoy vamos a hablar de tres puntos importantes, lo cual vamos a tratar de desarrollar con una pequeña explicación que sea concreta, sencilla, pero entendible. ¿Qué son los estatutos de los refugiados a nivel mundial? Bueno, este Estatuto de Refugiados fue adoptado en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de las Naciones Unidas, convocada por la Asamblea General en su resolución 429, conformada con 43 artículos sobre el Tratado de Naciones Unidas. El principio fundamental que se desprende de esta convención de 1951 es el de la no devolución, que afirma que personas refugiadas no deben ser devueltas a un país donde se enfrenta a graves amenazas de su vida o su libertad. Este principio es el principio más conformado o más importante en el derecho internacional que se respecta al tema. Ahora bien, si nos hacemos alguna pregunta, ¿esta convención realmente está siendo cumplida para nuestros connacionales, para nuestros venezolanos a nivel mundial? A mi criterio, debo decir con responsabilidad y mucha honestidad que esta convención no se está cumpliendo con nuestros connacionales que están saliendo de Venezuela a distintos países a nivel mundial. ¿Por qué no se está cumpliendo? Simplemente porque el principio fundamental que acabamos de mencionar anteriormente no está siendo respetado. Todos los venezolanos que están siendo llegados a diferentes sitios, a las diferentes fronteras, están siendo detenidos, están violando sus derechos al ingreso, están siendo violentados su derecho al asilo, a solicitar refugios, lo están condenando hasta en prisiones a nivel internacional, lo cual nos da una visión clara de que esta convención no está siendo cumplida para nuestros venezolanos. Hay que recordar que la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para Refugiados es el guardián de la Convención de 1951 y su protocolo de 1967. Según establece la Convención, los estados tienen la obligación de colaborar con la ACNUR para garantizar que los derechos de las personas refugiadas se respeten y protejan. Segundo punto, tenemos que es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma realmente es un tratado fundacional de la Corte del Estatuto de Roma, que es la Corte Penal Internacional. Es un tribunal penal internacional permanente con personalidad jurídica internacional y facultad para investigar, juzgar a las personas acusadas de los crímenes más graves de trascendencia internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, agresión. Esta es una corte a nivel internacional que está siendo garante de, esta, de, estas, de estos delitos. ¿Quién lo conforman? Lo conforman 18 jueces elegidos en Asamblea de Estado de Parte. Está organizada esta corte. Está organizada con presidencia, divisiones judiciales, apelaciones, instancias, cuestiones previas, la fiscalía y la secretaría. Sería un procedimiento ante esta corte. Sería la etapa preliminar, la etapa de cuestiones previas, la etapa de juicio, la etapa de apelación, la etapa de etapas de reparación. Lo conforman 123 países, ¿verdad? 33 estados africanos, 19 estados de Asia y el Pacífico. 18 son de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa Occidental, entre otros. Ahora hablemos de los venezolanos que han emigrado producto de la pandemia. Bueno, tenemos 7.1 millones de personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela en todo el mundo. Tenemos 970.000 solicitantes de asilo de venezolanos a nivel mundial. El venezolano ha sufrido doble violación de derechos humanos. ¿Producto de qué? Uno, porque están saliendo de Venezuela producto de falta de alimentos, falta de salud, falta de salario, de una vida digna, de una educación, de empleo, hay un auge de inseguridad. Y esto ha hecho que con el COVID no existan medicamentos y la gente se haya desplazado a diferentes regiones de otras latitudes fuera de Venezuela.
Esos venezolanos que llegan a otras sedes, a otros mundos, a otros países, están siendo violados, ¿verdad? Según su artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que el derecho a la libertad y el derecho a la circulación y residencia en otros mundos, en otras partes del mundo. Una de las importantes violaciones de derechos humanos que padecen nuestros migrantes figura en la denegación de derechos civiles y políticos en forma de detención arbitraria, tortura, ausencia del debido proceso, así como la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la salud, a la vivienda y a la educación. ¿Cuáles son los derechos que están siendo llevados? Amenaza, desplazamiento, reclutamiento forzado de niñas y niños, xenofobia, desaparición forzada, delitos sexuales y trata de personas, entre algunos derechos violados.